hay una probabilidad de más del 70% de que estos lugares estén muy cerca de tu casa y no tengas ni idea de que existen. Sin embargo, estoy 100% seguro de que te gustaría venir a conocerlos. En este vídeo vas a vivir la emoción de viajar en bicicleta durante 4 días pedaleando por pueblos que parecen de película, de conocer las historias que sus habitantes nos cuentan y experimentar la aventura de cenar y dormir bajo las estrellas cada noche. Y todo ello acompañado del mejor amigo del hombre, que en este caso se llama Django. Los dos estaremos recorriendo la ruta de bikepacking Maestrazgo Loop, en una bicicleta de 40 kilos en la que llevamos lo necesario para sobrevivir los 4 días. ¡Dios, qué frío! Al viento, al frío y a mucho desnivel. Pero también disfrutando a nuestro ritmo de esta magnífica región que tiene mucho que ofrecer. Estamos en Vistabella del Maestrazgo, un pueblecito del interior de Castellón, desde donde vamos a empezar la ruta. Y es un pueblo muy tranquilo, en verano está lleno de gente, pero en invierno, pues mira, somos los del pueblo. Bueno, ahora sí que sí, nos ponemos el casco y nos vamos. El vídeo de todo el material que llevo lo tenéis disponible aquí. Ahí os explico cada uno del material que llevo, el porqué y el por qué llevo ahora alforjas si no llevo todo de bikepacking. Me llamo Juan Ramón Salvador, soy de aquí de Vistabella del Maestrazgo, un pueblo del interior de la provincia de Castellón, y tengo un establecimiento, una tiendecita de pueblo, de estas que puedes encontrar de todo, y aquí hago la vida yo. Tenemos todos los servicios y me dedico 24 horas, que eso es una cosa fundamental. Por eso que es un pueblo que se recomienda. ¿Y qué tal la vida aquí en el pueblo? La vida es muy buena. ¿Sí? Puede haber un tiempo malo por si viene nieve, pero de lo otro está súper bien. La ruta del Maestrazgo Loop es un bucle circular anejo a la ya conocida ruta de montañas vacías, y que suma 203 kilómetros y 4.600 metros de desnivel positivo en su recorrido principal. Se desarrolla en su mayoría por un territorio conocido como el Maestrazgo, tocando las provincias de Castellón y Teruel. Pues estamos haciendo el Maestrazgo Loop y la verdad es que está siendo una experiencia fantástica. Para hacerlo con tranquilidad, se puede hacer en 3 días, se puede hacer en 4, en 5, parando en los pueblos. Estamos disfrutando un montón de la zona, de los paisajes, del silencio, de la tranquilidad. Esta ruta ha sido creada también por Ernesto Pastor e impulsada por el gran éxito que Montañas Vacías ha tenido sobre su región. Pues la verdad es que la idea surgió un poco al ver el efecto que estaba teniendo la ruta original en los pueblos, ¿no? Al final tuvo un efecto mucho mayor del que yo deseaba, o sea, del que yo imaginaba que iba a tener. Entonces empecé a pensar que ese efecto también me gustaría que lo tuvieran en otros pueblos, que otros pueblos se beneficiaran también de un recorrido de bikepacking, con lo cual empecé a amasar la idea de que por qué no crear otros bucles más pequeños que se pudieran unir a montañas vacías como un puzzle, para que también aquellas personas que se hubieran dejado alguna de las partes de montañas vacías pudieran unir todas las piezas como un puzzle y hacer recorridos con entidad propia. Montañas Vacías es una ruta de bikepacking que pasa por las zonas de la España vaciada más castigada por la despoblación. Una ruta creada de forma generosa y desinteresada que ha tenido un enorme éxito atrayendo a gente de todo el mundo.
ayudando así de forma notable a la subsistencia de los pueblos por los que pasa y ayudando también a generar nuevos negocios, como es el caso de Suria Bikepacking en Teruel. Buenas, pues somos Irra y yo, Chris, de Suria Bikepacking. Estamos aquí en Teruel capital, trabajando sobre todo con la ruta Montañas Vacías, y aquí hemos aunado pues dos disciplinas, ¿no? Tanto el tema del taller mecánico y el ciclismo de aventura, bikepacking o como queramos llamarlo, y el yoga. Okay. Yoga integral, pues bueno, un poco tocando varias esferas, no solo lo físico, también la meditación, en fin, un poco también ese aspecto más trascendental, más espiritual. Cuando surgió Montañas Vacías, conocimos a su creador, a Ernesto Pastor, y entablamos una muy buena amistad. Y ahí, bueno, el proyecto que teníamos de ese cambio vital, al final se configuró mucho sobre también el proyecto de Montañas Vacías, porque, bueno, nos dimos cuenta de que era una demanda con respecto, por ejemplo, al tema del alquiler de bicis, de gente que a lo mejor viene desde otros países, que tiene bueno, la logística de los autobuses, o sea, de los trenes, los aviones, aquí en Teruel es complicado. Y entonces, pues bueno, era un poco... Bueno, pues un poco suplir a lo mejor esa demanda que se estaba produciendo y también aunarla con ese cambio de vida, de profesiones y demás, uniendo nuestras profesiones, que era, o sea, de nuestra pasión, que era viajar y la bicicleta. Entonces nos pareció que podía todo encajar muy bien y engranar muy bien, y bueno, pues aquí... Y como decimos siempre, en parte Ernesto, Montañas Vacías, es un poco culpable, ¿no?, entre comillas, de manera bien, de que estemos aquí. Bueno. Caminitos perfectos para la bicicleta. Django va súper tranquilo aquí detrás. Ahora enseguida soltarlo porque hemos estado bajando al principio del trayecto, pero ahora empieza a subir, y así que corra y se canse. Muy bien, Django. Venga, a correr un poquito. Vale, abajo. Muy bien. Venga, vamos. ¡Vamos, chico! Durante la ruta pasaremos por muchas masías aisladas. Algunas de ellas siguen siendo utilizadas para diferentes labores del campo, ya sea para guardar herrajes y maquinarias de labranza o para el ganado, las dos principales fuentes de trabajo de la región. Pero también pasaremos por núcleos de población que apenas sostienen habitantes. El caso más conocido de este tipo de poblaciones es La Estrella, un despoblado turolense que ha perdido sus dos últimos moradores hace tan solo unos meses. Martín y Sinforosa, una pareja de octogenarios que ha tenido que abandonar su hogar para mudarse a una población con más servicios, después de haber vivido aquí solos durante más de 40 años. Nos encontramos en el pueblo de La Estrella. Este pueblo ha aparecido en un montón de revistas, de documentales y en los informativos. Y es que es un caso muy especial en cuanto al abandono de los pueblos. Ahora mismo son los gatos los que reinan aquí. ¡Qué recuerdos! Carretera, bici y perro. ¡Qué guay! Creo que voy a tener que volver a repetir un viajecito en bici, ¿eh?
Ya tenía cierta experiencia de viajar con perro en bici. De hecho, en 2018 recorrí casi 10.000 kilómetros hasta Cabo Norte con otro peludo. Pero hacía 3 años que estaba haciendo viajes en solitario. Ahora, hace justo un año que fiché a Django como compañero de aventuras. Y después de probar a llevarlo en mochila me di cuenta de que la mejor manera era volver a poner una caja a la bicicleta. Todo de lujo, ¿no? Estoy reventado. Así que mandé a hacer un portabultos, compré otra caja y entrené a Django para que se sienta seguro viajando así. Y por la cara que pone, parece que le gusta. Aunque sin duda lo que realmente disfruta es ir delante tirando. Django es un buen perro, pero los que ya lo conocéis por otros vídeos sabéis el instinto de caza que tiene. Y le da igual el tamaño, él tiene que perseguirlo todo. Y aquí hay mucho bicho que perseguir. Y no solo por eso, sino también por la cantidad de procesionaria que hay por esta zona, lo he llevado casi siempre atado, ya sea corriendo a mi lado delante o subido en la caja. Procesionaria, estoy viendo algunos núcleos por el suelo, pero intento que Django no vaya por esos sitios, voy controlando muchísimo. Y nada, de momento muy bien, pero hay que ir con 1000 ojos porque este bicho es casi mortal, bueno, puede ser mortal para los perros. Sea como sea, me encanta tenerlo como compañero de aventuras. Se lo come todo. Muy bien, chico. Son las 6 de la tarde, el sol está empezando a caer bastante ya. Hace bastante buena temperatura todavía y me ha entrado hambre. Voy a comerme una lata de calamares y unos frutos secos. Y Django mientras a descansar. Vistabella no es el único pueblo de la ruta que nos ofrece todos los servicios necesarios para el viajero. Linares de Mora, Puerto Mingalvo, Vistabella, la Iglesuela del Cid, Cantavieja, Villarluengo, Pitarque o Valdelinares son pueblos encantadores, ubicados en lugares de una belleza indescriptible, como ya iremos descubriendo, y que han despertado el interés de nuevos pobladores, que buscan aquí tranquilidad y calidad de vida a un coste mucho más reducido. Es en estos pueblos donde podremos hacer parada para comer en restaurantes los platos típicos de la región, comprar comida en pequeñas tiendas como la de Juan Ramón y donde encontraremos distintos tipos de alojamiento, algún que otro camping, hostales, hoteles y pensiones para hacer la ruta menos cargado y descansando como un rey. Nosotros hemos estado durmiendo en hostalitos y en pensiones, con lo cual no llevamos material para dormir, ni infernillos ni nada. La ruta se puede hacer o cargado con 30 kilos o súper ligero. Muy bien. Venga, vamos. Estamos en Iglesuela del Cid. Y el GPS no para de pitar porque me he salido 50 metros de la ruta. Nada, lo que quería deciros es que he visto una fuente, pero no tiene agua. Y es que me siento como si estuviera de viaje. No sé si son las alforjas o el viajar con Django. No me siento igual que las otras rutas que he hecho en bicicleta de bikepacking, que sabía que eran rutas que empezaban y acababan enseguida. Desde primera hora de hoy, llevo solamente, llevo, 8 horas y me siento completamente de viaje. Tanto que me están dando ganas de dormir aquí, voy a hacer vivac, de dormir aquí, porque sería lo que haría si estuviera de viaje. Pero claro, me sabe mal, prefiero acampar en la naturaleza. Lo que pasa que he visto que ahora viene una subida de unos 10 kilómetros hasta Cantavieja y no voy a tener agua por el camino. Y Iglesuela está aquí al lado, mañana me puedo levantar, irme a tomar un café a un bar y claro, pues eso tira mucho. Así que no sé, voy a pensar aquí un poquito, de preguntarle a Django a ver qué prefiere, pero puede que me quede aquí esta noche. Pues aquí tengo la cena preparada ya casi y aquí el campamento. Aquí vamos a dormir. Bueno, ahora mientras subo voy a confesaros algo. Y es que me está gustando mucho esto de viajar con las alforjas. Son muy cómodas. El acceder a ellas, las abres y encima como están medio vacías, pues accedes a todo súper rápido. Me está dando ganas de hacer alguna ruta bastante más larga. Por ejemplo, un Ultravesur, 1000 kilómetros. Cruzar España
Desde Cádiz hasta Valencia. Podría ser una buena. Pero bueno, primero vamos a acabar esta y luego ya veremos. La prueba superada, pero estamos a 1600 metros y sopla fuerte y frío. Voy a ponerme un cortavientos. Bueno, esto es un impermeable cortavientos. Y ahora creo que viene bajadita. Recuerdo un tramo muy parecido a este en Montañas Vacías que me impresionaba el silencio, y aquí es exactamente igual. Bueno, en toda la ruta el silencio es, vamos, es una constante. No se ve a nadie por aquí. Yo estoy buscando una fuente, que son las 7 de la tarde y es hora de ir buscando refugio. En los pueblos podremos encontrar fuentes donde rellenar agua, y aprovecho para cargar de más a última hora y poder darme una ducha, cocinar y tener para el día siguiente. Y si no, siempre podremos echar mano del filtro. ¡Tenemos agua, Yango! Porque no me fío mucho, que mucha oveja. Estoy flipando con la zona de Pitarque, los cortados, los cuchillos, las montañas, las paredes. Parece de broma esto, ¿eh? Increíble, está guapísimo. ¡Pedazo de sitio! A ver qué te quiere decir. Muy bien. Bueno, mientras se calienta el agua, creo que es buen momento para hacer balance de estos 2 días en la ruta del Maestrazgo Loop. Llevo un total de unos 95-97 kilómetros y la verdad que muy bien. Mi objetivo era hacer entre 40 y 50 diarios, porque claro, con Yango la bicicleta pesa unos 40 kilos, que no son pocos, y grabar todo esto pues me cuesta bastante. También es una forma de viajar más lento y aprovechar cada minuto. Son las 8 menos 10. Yango, ven para acá tú. ¡Hey! Y voy a ponerme rápido a hacer las cosas porque tenemos una etapa muy larga. Además hay poca agua. Es la etapa más dura y es la que va
desde Pitarque hasta el pueblo de Valdrinares, que es la zona más alta de toda la ruta. Desayuno antes de recogerlo todo bien para así me da tiempo a ir haciendo la digestión y no ponerme a pedalear nada más desayunar. Y lo mismo con Django, lo primero que hago es darle de comer por la mañana para que él haga la digestión tranquilamente mientras recojo y luego ponernos a pedalear. Django. Esta región es conocida por un clima duro y extremo. A pesar de empezar la ruta con temperaturas veraniegas, a los 2 días las temperaturas bajaron drásticamente hasta los 3 grados negativos y vientos de más de 70 km por hora. Viajando sin tienda esto nos suponía un riesgo que deberíamos sortear y ya veremos cómo. De momento vamos a por la etapa más dura. Bueno, se viene un puertecito de montaña muy curioso, que ya estoy viendo aquí el zigzag y esta señal me lo confirma. Casi me tira de la bicicleta hacia Django. Mira todo eso. Entre el viento, lo que pesa la bici y que hay subidas del 20%, es imposible. Así que nada, me he resignado y a empujar. Me da muchísima rabia, pero es lo que hay. Hace tanto viento que no he podido traer el dron de aquí. Lo he tenido que aterrizar forzosamente en el suelo. Bueno, que ya no queda batería. Lo he visto, he estado 2 curvas más para abajo. Lo que me faltaba. Jamás me había pasado esto. Nunca. Y yo tengo ya 4 años en dron. Nada, vamos a por la bici y seguimos con la subida. Habíamos superado el primer tramo de la etapa de hoy, sin duda el más duro, pero aún teníamos por delante 40 kilómetros sin pueblos, sin fuentes, con las temperaturas cayendo en picado y el viento soplando más que nunca. Es en estos momentos más duros cuando siempre pienso lo mismo. Todo pasa, así que intenta disfrutar esto también. Ya llegarán los buenos momentos que no te esperas. Estamos en el punto más alto de toda la ruta. La bajada llega ya a Valdrinares, ha sido una etapa súper dura, tengo los labios súper cortados, hace mucho viento, frío, la sensación térmica es muy baja, pero bueno, lo hemos conseguido. No creía que llegáramos hoy aquí, la verdad.
Ojalá hubiera un bar. Hasta luego, Valdeinares. Gracias por el café. El tío ahí jugando a no sé qué estaba jugando, pero de realidad virtual. No se enteraba de nada. Buah, me gustaría haber visto más el pueblo, pero es que hace mucho frío, estoy heladísimo. Muy helado. Y me han dicho que en el Pino Escobón no hay ningún refugio, yo pensaba que sí. Pero bueno, algo averiguaremos. Había estado buscando con el móvil y no quedaba claro si había refugio o no. Era mi esperanza una noche que estaba a punto de caer, que venía muy fría, con lluvia o quizás incluso nieve, y nosotros sin tienda. Y de pasar de estar pasando muchísimo frío a esto en tan solo 5 minutos, eso creo que es lo que engancha este tipo de viajes. Nada, de decir que he disfrutado muchísimo, es una ruta dura. Los números de esta ruta en cuanto a kilómetros y desnivel son un poquito superiores a los del resto del recorrido, porque son más de 4.000 metros en algo por encima de 200 kilómetros, con lo cual es un poquito más todavía de desnivel del resto de recorrido, con lo cual eso, conoced el resto de rutas, el resto de bucles, y como un paso posterior venid a descubrir el Maestrazgo Loop. Quizás a muchos de vosotros este tipo de viajes os parezca sufrir demasiado. Dormir tirado en cualquier sitio con dudosa higiene, sufriendo las inclemencias del tiempo y un largo etcétera. Pero a mí la verdad es que me llena de energía, me hace valorar muchísimo cualquier comodidad al volver a casa y en definitiva me hace sentir vivo. Quieto. Tranquilo, hombre. Quieto. No. A comer. Bueno, pues este es el Pino Escobón. Es un pino gigantesco, declarado árbol singular de Aragón, y esta es el área recreativa, del Pino Escobón. Hay unos pelleros, aquí un medio refugio, y el refugio donde hemos dormido es aquel que se ve por allí. Ahí está Yango equipado, vamos muy abrigados porque está cayendo aguanieve, hace mucho frío, han bajado las temperaturas muchísimo. Y nada, vamos a Linares de Mora, que está a un par de kilómetros de bajada, a un bar, a tomar un café, a calentarnos, a ver si suben un poquito las temperaturas, porque ahora las manos no llevo guantes y fatal. Vamos chicos, bravo. Todo genial. Sí, yo soy de Valencia. Valencia nos da vida. Sí, esta zona es lo que más... Mucha gente viene de Valencia, ¿no? Sí, nos da vida. ¿Vivís aquí en el pueblo? Sí. ¿Y qué tal la vida en un pueblo tan tranquilo? Ah, pues buena, tranquila. Tenemos médico, tenemos cole, tienda... Ah, muy bien. El único banco. Pues eso Los bancos no... ¿Y banco dónde tenéis que ir? Ah, Mosqueruela. Sí. Pero bueno. Y el instituto vamos a Mora de Rubielos. 1 hora casi tiene el crío para bajar y después subir. Wow. Y la guardería Mosqueruela también. El mío sale a las 8 y 10 o así sale de aquí y empieza en el cole a las 9. Que son 2 horas de eso y él viene derrotado a veces. Digo, hijo, claro. Ya, 2 horas extra. Son 2 horas extra que puedes aprovechar o para descansar o para hacer algún deber. Hay veces que viene derrotado y digo, pues para mí. Sí. Pero bueno, te ha de gustar también, porque la gente que viene, qué bonito, y todos no se integran. Es que es mucho cambio, ¿eh? Mucho cambio. Años te tiene que gustar. Sí. No es- A ver. Dejamos atrás Linares de Mora, pues
nos hemos llenado la barriga a tope y nos han regalado a las chicas un par de magdalenas para coger fuerzas para el puerto que viene ahora, el puerto Mingalvo. Este tipo de rutas nos da la oportunidad de conocer el patrimonio y la cultura que tenemos, al menos un 70% de los espectadores, en la puerta de casa. Ese es el porcentaje de visualizaciones desde España. Además, nos permite conocer de cerca un estilo de vida que me llama muchísimo la atención desde hace bastante tiempo: la vida en el pueblo. Una vida que a menudo se hace difícil para sus habitantes, debido a la falta de servicios, pero que gracias a este tipo de rutas y de turismo, se está logrando despertar poco a poco la economía local y favorecer a esos pequeños negocios que tanto les cuesta mantenerse en pie. Sí, a ver, gracias a los empresarios pequeños que se esfuerzan por mantener una tienda con 100 o 200 habitantes. Tenemos el Señor Peñagolosa, una cima emblemática de la Comunidad Valenciana, y justo detrás está el pueblo de Vistabella, donde queremos llegar hoy, en unos 20 kilómetros. Django, ¿estás ready para llegar a casa, tomarnos un bañito y dormir en una cama como Dios manda? Hace solo 4 días que dejé el confort de mi casa, pero parece que he vivido una aventura de meses. Intensidad sería la palabra que mejor resume este tipo de microviajes. Pasas de tener todo tipo de confort a preocuparte por el agua, un techo y 4 paredes, y de sudar cada kilómetro que avanzas. Y de repente, gracias a un pequeño bar, a un fuego o a una conversación con alguien, vuelves a sentir ese calor de una casa por instantes. Este vídeo se lo dedico a toda esa gente de pueblo que se mantiene y a todos sus pequeños comercios. Gracias por ser casa. Qué vergüenza, estas cosas siempre se hacen, tío, Pablo, la puta. Bueno, yo quiero decir que conozco a esta pareja desde hace, ¿cuánto? ¿Un año y medio? ¿2 años? No, 2 años No, por no, ahí, dos- no lo sé. Ya, 2 años ya, hará ya, yo creo. 2 años, Sí. en septiembre yo creo que era 2 años, sí. Y fácil. son esa gente, igual que Ernesto, con la que no sabes por qué, pero hay una energía que te conecta y se pone los pies de punta, en serio. Sí. Así que si venís a Teruel, pasaros por la tienda, a bichear, a conocerlos, a comprar lo que sea. Si necesitáis bicicleta de alquiler, material, lo que haga falta, aquí lo tienen. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.